Desde su perspectiva, ¿cómo ha cambiado el mercado laboral con el COVID-19? Bueno, desde mi perspectiva, el cambio laboral en el COVID-19 depende en el ámbito laboral que cada persona se haya desempeñado aquí en el Ecuador. Hay gente que lamentablemente ha tenido que cerrar por completo sus campos de trabajo, por ejemplo, gentes como discotecas o eso que hasta el día de hoy no se han abierto, no han podido reabrir y ya vamos a varios meses de pandemia. Recordemos que la pandemia en el Ecuador empezó en marzo, pero en el mundo empezó en diciembre. Es decir, vamos a llevar casi 11 meses de pandemia sin poder reactivarse ciertas cosas en la economía. ¿Qué impacto ha tenido la pandemia en su campo laboral? En el campo mío, yo soy médico, y la parte de consulta estuvo cerrado casi cerca de 5 meses por completo, al 100%, y se ha ido reactivando de a poco. ¿Sí? Lamentablemente los médicos hemos seguido laborando en los hospitales, eso en la parte hospitalaria no ha cambiado, pero en la parte privada ha cambiado muchísimo porque hay muchos sitios privados que también bajaron su productividad a menos del 20 o el 30%. Por lo tanto, el ámbito laboral en la parte médica, en el caso mío, bajó ostensiblemente y solamente tenía el sueldo de la parte pública. El resto, durante 4 o 5 meses, no tuvimos acceso a la parte privada, excepto en ciertos sitios privados, por lo menos de donde yo laboro. Pero en el resto de situaciones, mucha gente tuvo que dejar sus sitios de trabajo, mucha gente tuvo que cambiar su manera de trabajar y implementar otras medidas de trabajo. Por lo tanto, el mercado laboral fue muy afectado por esta pandemia. ¿Qué opina de las medidas adoptadas por el gobierno en su ámbito laboral durante la pandemia? Bueno, las medidas adoptadas en el gobierno en realidad, a lo menos desde la perspectiva médica, fueron terribles. En realidad, hemos vivido desabastecimiento en los sitios hospitalarios. Creo que al mes y medio de pandemia que estuvimos ya empezamos a tener desabastecimiento y eso no ha cambiado hasta hoy que estamos en noviembre. Incluso hemos tenido desabastecimientos en cuanto a la parte de insumos, desabastecimiento en la parte de medicamentos. Nos ha tocado hacer maravillas para intentar poder ver a los pacientes sedar, analgesiar y muchas cosas. En realidad ha cambiado muchísimo. El gobierno nunca tuvo una política de esto en cuanto a eso. En cambio, a las medidas en sí de la población, me parece que se abrieron y se cambiaron los semáforos muy prematuramente. Recordemos que en el inicio de la pandemia acá en el Ecuador, en el marzo, cuando Guayaquil fue bien golpeado, Quito fue de las pocas ciudades que teníamos menor cantidad de pacientes con COVID. Después de haber cambiado de semáforo a amarillo, sobre todo, Pichincha y Quito fue de las ciudades más golpeadas con esto. También eso depende de que a lo mejor en Quito es una de las ciudades que más ha hecho pruebas, es posible que sea eso. Pero en realidad muchas de las medidas adoptadas no fueron tomadas en la parte médica, sobre todo en la parte científica. Mucho tuvo que ver la política y la parte macroeconómica del país. Y eso ha llevado a que, por lo menos yo que soy intensivista durante todos estos meses, la terapia intensiva desde que empezó en marzo acá en el país hasta el mes de noviembre que estamos acabando, hemos trabajado al 100%. No ha habido terapia intensiva que se dedicó a COVID que haya bajado un día en menos del 100%. Entonces es terrible, por lo menos desde el campo laboral mío. Ahora, el resto de medidas, en realidad, lo que ha dado es un poco de buena información de las 3 medidas que hasta ahora están determinadas, que sirven para esta enfermedad, como es distanciamiento, como es mascarilla, y usar y lavarse, y un lavado adecuado de las manos. Pero del resto de cosas sí da mucho que desear la parte gubernamental en nuestro país. ¿Cómo ha impactado el teletrabajo a la productividad de los trabajadores en su ámbito laboral? Bueno, en la parte médica, una vez más, yo soy médico en realidad y difícilmente se puede hacer telemedicina en la parte médica. De hecho, hemos documentado de que lamentablemente la telemedicina ha aumentado, de que los médicos que se han dedicado a esto, a la sobredosificación y la sobreexposición a los pacientes con antibióticos sobre todo, porque los pacientes que han llegado, hemos visto que llegan con 2 y 3 esquemas antibióticos a nuestros hospitales y eso ha determinado que tengamos una gran cantidad de resistencia bacteriana,
nunca antes vista en nuestros hospitales. De hecho, en el hospital donde laboro ya llevamos por la segunda crisis de un germen muy resistente y que es resistente a toditos los antibióticos. No tenemos con qué trabajar con esos pacientes. Y la mortalidad, lamentablemente, en esos enfermos bordea entre el 90 y el 100%, es decir, casi la gran mayoría de esos pacientes fallecen. Y fallecen porque no tenemos armas con qué trabajar. Entonces, lamentablemente la telemedicina, en vez de haber ayudado a ciertas cosas, ha empeorado eso por el uso y el abuso de ciertos medicamentos que nunca fueron probados en esta enfermedad como el COVID. Y eso ha llevado a que, lamentablemente, al haberse abusado de eso, la gente que laboramos en los hospitales hemos tenido que ver cómo el abuso indiscriminado, sobre todo de antibióticos, analgésicos, nos ha llevado a que nosotros tengamos gérmenes muy resistentes en los ámbitos hospitalarios que no los habíamos visto antes. ¿Qué recomendaciones sugiere que se deben adoptar para afrontar el COVID-19 en el 2021? Bueno, las recomendaciones creo que siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, las recomendaciones en cuanto a la protección que uno debe de tener, no creo que deben de cambiar. Lamentablemente, después de que el gobierno cambió a semáforo amarillo y que en nuestra provincia, en nuestra ciudad y en nuestra provincia, cuando uno sale a hacer las cosas necesarias, como son compras y algo que tenemos que hacer para alimentación, vemos como la gente, estamos en un semáforo rojo ya. Es decir, antes no había tanto tráfico como ahora y hoy hay un tráfico terrible. Uno sale al centro comercial a hacer alguna cosa y vemos gran cantidad de gente. Entonces lo que nos va a tocar es las mismas recomendaciones, que son: uno, tratar de tener en lo posible el distanciamiento necesario, tratar de usar siempre una mascarilla y tratar en lo posible lavarse las manos lo más frecuentemente posible, ¿sí? Y si no tenemos para lavarnos las manos, por lo menos usar alcohol o alcohol gel para intentar que no tener contaminación. Yo creo que llegado el momento de cuidarnos nosotros mismos, porque el gobierno lamentablemente lo que hizo al cambiar los semáforos por la macroeconomía, que también estaba muy golpeada, no vamos a decir que no, porque igual si un país es no productivo también afecta, pero eso ha llevado que la tasa de morbilidad y de mortalidad de esta enfermedad, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, es muy alta. Por lo tanto, la recomendación mía serían las tres, ¿no? Mantener el distanciamiento, mantener la mascarilla y lavarse adecuadamente las manos la mayor cantidad de veces que podamos. Yo creo que si nosotros no frenamos a este virus hasta poder tener disponibilidad de vacuna, no lo vamos a poder frenar antes de eso.